Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Analunáticos. Mi nombre es Valeria Martínez Juárez y estoy encantada de poder hablar con ustedes. En este programa dedicado a la geometría analítica estaremos platicando de su historia, de su uso práctico y también de su lado divertido, aunque sin olvidar su formalidad. Les recuerdo que podrán encontrar los links a los demás episodios en la descripción de este canal o en las redes sociales con el nombre Analunáticos. Ahora sí, sin más ni menos, comencemos. El día de hoy hablaremos de la circunferencia en todo su esplendor. Es decir, hablaremos brevemente acerca de la evolución de la circunferencia, de su importancia y de su definición formal en matemáticas. Para empezar, recordemos que la geometría la encontramos y la utilizamos más de lo que pensamos. Por ejemplo, tenemos a una de las más grandes invenciones de la humanidad, que es la rueda. Este es un elemento básico y base para muchos otros inventos, sobre todo los mecánicos. Una rueda puede ser descrita como un dispositivo que gira sobre su eje y se utiliza para transportar cargas de un lugar a otro y para realizar diversas tareas en varias máquinas, por ejemplo, en los autos, en las poleas, entre otros tipos de maquinaria. Como dato curioso, la primera rueda que se hizo no se utilizó para ningún tipo de transporte, más bien fue utilizada por los alfareros para hacer girar la arcilla durante la fabricación de vasijas de cerámica y otros artículos útiles. Pero, ¿a quién se le ocurrió inventar la rueda? La respuesta a esta pregunta no es exacta, ya que se le atribuye a varias culturas antiguas. Sin embargo, evidencias arqueológicas sugieren que la invención de la rueda tuvo lugar en Mesopotamia o en el Medio Oriente entre el quinto y tercer milenio antes de Cristo. Se dice que la rueda se utilizó en formas rudimentarias de rodillos construidos con palos y troncos para el traslado de grandes piedras. Esto podría explicar la construcción de las pirámides de Egipto o de otras tantas como Chichén Itzá o las de Monte Albán. ¡Claro! Eso es lo que nos dicen los libros de historia. Pues al final de cuentas, la historia es una interpretación del pasado con las evidencias que se tienen. O dicho de otra manera, la historia es una restauración del pasado con evidencias concretas y posiblemente irrefutables. Tal es el caso de todas las ruinas de las pirámides que hay alrededor de todo el mundo. Estas son evidencias irrefutables, pues están ahí. Incluso podemos visitarlas. Pero, ¿cuál es la historia de la gente que habitó estas ruinas? ¿Podemos estar seguros de lo que pasó? Bajo esta línea de pensamiento, quisiera comentar que veo una relación interesante entre las evidencias históricas para reconstruir los eventos del pasado y las matemáticas. La relación es similar, pero no igual. ¿A qué me refiero? En el caso de las matemáticas, las evidencias históricas son como los axiomas, ya que son verdades que no se demuestran ni se cuestionan, sino que son la base para crear conjeturas y a partir de estos construir los futuros teoremas. A diferencia de la historia, ya que sus postulados o verdades irrefutables nos permiten reconstruir el pasado. ¿Ven por qué digo que son similares pero no iguales? Lo importante es que sin ambigüedad se pueda afirmar que una conjetura es verdadera o falsa, o en el caso de la historia, la afirmación de la reconstrucción del pasado sea lo más verdadera posible, manteniendo la objetividad y la lógica de los sucesos. ¿Qué tal si se descubre que verdaderamente fueron los extraterrestres quienes construyeron las pirámides de Egipto? Es broma, es broma. ¿O no lo es? Bueno, regresando a la historia de la rueda, en la antigüedad tenemos diversas evidencias de su utilidad e importancia. Por ejemplo, los mesopotámicos comenzaron a utilizar la rueda en sus carros y carretas, en los que incluyeron 4 ruedas y 2 ejes, las cuales tienen una forma circular, es decir, una tabla en forma de círculo y sin hoyos. Tiempo después,
los egipcios mejoraron la rueda, formando radios en ellas, las cuales eran muy similares a una llanta de bicicleta de hoy en día, pero hecha de madera. Las primeras llantas hechas por los mesopotámicos y mejoradas por los egipcios fueron inspiración en Europa, donde los griegos retoman estas ideas y crearon las propias. No es de extrañarse que los griegos mejoraran la rueda, pues ellos empezaron a formalizar el conocimiento previo, como es el caso de la geometría o de la astronomía. En particular, la rueda no solo fue un utensilio para construir carretas, sino que también se relaciona con la circunferencia, la cual se define como un lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto fijo a una distancia dada. Posiblemente, esta definición se utilizaba de forma intuitiva para la construcción de la rueda, pero podríamos conjeturar que no fue hasta con los griegos, en particular con Euclides y Arquímedes, que se formalizó el concepto de circunferencia. Es decir, ahora sabemos la geometría detrás de la rueda, pues es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo a una distancia dada. Algunos griegos que estudiaron la circunferencia fueron Euclides y Arquímedes, como ya les dije. Sin embargo, gracias a Descartes y al plano cartesiano, la geometría analítica permitió representar a la circunferencia de una manera más precisa para así realizar los cálculos pertinentes sobre ella. Fue hasta Descartes que el lugar geométrico de una circunferencia se logró representar con una ecuación. Les quiero comentar que lo que sigue del programa es un poco más técnico, así que les recomiendo escuchar esta parte con mucha atención. En un episodio previo mencioné que la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, cuando el centro está en el origen. Si pensamos que nuestra circunferencia representa la rueda de una carreta, entonces estaríamos suponiendo que el centro de la rueda se ubica en el origen del plano cartesiano. Ahora, si quisiéramos dibujar toda la carreta en el plano cartesiano, tendríamos que dibujar al menos una rueda más, la cual la obtenemos si trasladamos el centro de la circunferencia original a otro punto. Recordemos que las traslaciones son movimientos rígidos, los cuales no modifican distancias ni ángulos, dando así figuras congruentes. Entonces, supongamos que trasladamos el centro de la rueda únicamente sobre el eje X, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha del origen, por lo cual nuestra coordenada X del centro de la circunferencia se moverá, mientras que la coordenada Y estará fija en 0. Así que la distancia que recorre la traslación la representamos con una letra H, la cual puede ser positiva o negativa. De modo que nuestra ecuación de la nueva rueda que dibujamos tiene un centro en el punto de coordenadas h, 0. Pero ¿qué pasaría si en lugar de trasladar sobre el eje X lo hacemos sobre el eje Y? ¿Cuál sería el centro de la circunferencia? De manera natural, podríamos decir que tiene coordenadas 0, h, la cual representa adecuadamente la traslación sobre el eje Y, pero para evitar confusiones entre los dos tipos de movimiento, utilizamos otra letra. ¿Cuál? La que sea. Lo importante es distinguir el movimiento en X y el movimiento en Y. Los libros nos sugieren que utilicemos la letra K. Quizás se debe al orden de las letras en el abecedario, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el punto 0, K, donde K nos representa la traslación del centro sobre el eje Y, es el centro de la nueva circunferencia. Claramente podemos tener combinaciones de movimientos, así que el centro de cada traslación es igual a h, K. Y el radio es el mismo, por lo que la ecuación de esta nueva circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, igual a r cuadrada. Entiendo que seguir ecuaciones en un podcast es complicado, así que si es necesario pueden escribir lo que están escuchando.
Les aseguro que será un ejercicio bastante interesante. Mientras tanto, quiero que se lleven la idea de que la traslación del centro de la circunferencia a cualquier parte del plano cartesiano nos deja el radio fijo y la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Antes de terminar, quisiera recapitular algunas ideas. La rueda es uno de los tantos inventos que se relacionan con la circunferencia y dependiendo de las necesidades o intereses nos pueden importar las ecuaciones o las formas para construir los objetos. Y los elementos esenciales de una circunferencia son el centro, que es el punto fijo que equidistan todos los puntos de la circunferencia, y el radio, que es la distancia entre el centro y cada punto de la circunferencia. En esta ocasión, nuestro episodio fue un poco más largo, pero lleno de datos interesantes. Espero que les haya gustado, se lleven algo nuevo y aprovecho para invitarles a mirar de otra manera nuestro entorno, pues seguramente encontrarán algunas circunferencias que quizás no habían visto. Como dijimos, se encuentran en muchas invenciones, por ejemplo, los CDs, los relojes, monedas, balones y por supuesto, las ruedas. Así que me despido, no sin antes recomendarles que eviten a toda costa círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Recordemos que este canal es parte de un proyecto de titulación, por lo cual se necesitaron 7 referencias para estructurar el episodio del día de hoy. No olviden que pueden visitar las redes sociales de Analunáticos para más referencias. Y como dijo Descartes, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Hasta la próxima. Bye bye.